Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a ver cómo resolver la actividad número 4 de predimensionado de losas. La función del predimensionado es darnos una aproximación intuitiva de cuál va a ser el espesor de la losa. Después, cuando realicemos la verificación del hormigón, vamos a constatar si estaba bien o si tenemos que cambiarlo para aumentar ese espesor para que la losa resista. Habíamos dicho que una losa era un elemento estructural donde soportaba cargas superficiales que podían dividirse en dos grandes tipologías cuando se trataba de losas macizas de hormigón armado. Una era las losas unidireccionales y las otras las bidireccionales. En las losas unidireccionales se adoptaba la luz menor como luz de cálculo y en las losas bidireccionales las dos luces eran en las cuales se tenían que analizar. Si pasamos a estudiar las deformaciones, en las unidireccionales se deformaban de manera cilíndrica y en las bidireccionales de manera esférica. El esfuerzo al cual van a estar sometidas es el esfuerzo de flexión simple normal, y para el cual vamos a dimensionar las armaduras después. Entonces tenemos dos grupos, las losas unidireccionales y las bidireccionales. Cuando aislamos las losas para estudiar la interpretación estática, cada apoyo va a tener una manera de vincularse diferente. Lo pueden hacer a través de los empotramientos, de los apoyos fijos o móviles. Nos van a decir entonces si existe o no continuidad estructural. Y para eso era importante conocer el tema anterior. Entonces ahora, ya pudiendo detectar bien qué tipo de apoyos tiene y si tiene o no continuidad, vamos a poder elegir correctamente cuáles son los coeficientes M que vamos a utilizar en el procedimiento de cálculo para determinar el espesor de la losa. Y la fórmula analítica para poder hacerlo va a decirnos que el espesor total de la losa H va a ser igual a la luz de cálculo dividido ese coeficiente M, que va a variar por la condición entonces de vinculación que tenga y también por la tipología, si es unidireccional o si es bidireccional. Transcribimos algunos datos que nos da el enunciado y luego realizamos la interpretación estática. Vamos a definir diferentes grados de empotramiento en ambos sentidos, si es que es una losa cruzada, como en este caso. Y en la planta nos dice que está empotrada o que hay una losa continua a través de la viga 3 y otra losa continua a través o que comparte con la viga 9. Entonces ahora vamos a la tabla y para este tipo de losas donde tiene dos de sus vigas que son empotradas o continuas, el coeficiente M es 55. Lo reemplazamos en la fórmula general, que era luz de cálculo en centímetros dividido el coeficiente M, y obtenemos el espesor tentativo. Al ser una losa bidireccional, repetimos el procedimiento en el sentido II, que es empotrada articulada. El coeficiente M va a ser también 55. Al tener las mismas dimensiones en ambas luces o ambos sentidos, el valor del espesor nos dio el mismo en los dos. El valor es muy chico. Recuerden que el espesor mínimo según el reglamento era de 9 centímetros. Me gustaría aprovechar este momento para observar el sentido XX de la losa 1. Vamos al diagrama de corte. Empieza en 0, sube la reacción en la viga 7, baja la carga distribuida, pasa por 0, sigue bajando y en el apoyo, en el empotramiento, sube otra vez la reacción hasta cortar en 0. En el diagrama de momentos empieza en 0 porque es un apoyo donde no hay continuidad. En el tramo se va a generar un momento positivo
donde en el diagrama de corte sea 0 va a existir el momento máximo, y después donde en el apoyo que exista continuidad va a generarse un momento negativo. Cuando estudiemos el sentido I va a pasar lo mismo, pero ¿qué es lo que hicimos? Giramos la cabeza hacia la izquierda. Vamos ahora el diagrama de corte. Empezamos en 0, subimos la reacción en el apoyo donde hay empotramiento, bajamos en diagonal la carga, volvemos a subir en el otro apoyo y terminamos en 0. En el diagrama de momentos, como existe continuidad estructural con otra losa, va a iniciarse en un momento negativo y después va a tener, donde el corte se hace 0, el momento positivo. Y después, en el otro extremo, va a volver a valer 0. Y de esa forma, en ambos sentidos, trazamos los diagramas de corte y momento. Hacemos ahora la losa 2. La planta dice que está apoyada en 4 vigas. Realizamos el análisis que nos permite determinar la tipología y efectivamente es una losa bidireccional. Ahora vamos a dibujar el esquema de la interpretación estática. Trazamos los diagramas tentativos y transcribimos los datos. En el sentido XX es empotrada articulada y en el sentido II es articulada articulada. Vamos otra vez a la planta. Observamos que tiene continuidad la losa 2 con la losa 1 a través de la viga 9. Entonces vamos a la tabla para losas bidireccionales. Vamos a observar y adoptar el coeficiente, que en este caso es 55. Aplicamos la fórmula y reemplazamos los valores de las luces. Para el sentido de XX nos dio un espesor de 10,18 centímetros y para el sentido II nos dio un espesor de 7,63 centímetros. Vamos a redondear en 11 centímetros y ese va a ser el espesor que adoptemos. Ahora vamos a estudiar la losa 3, que es unidireccional, es un voladizo. Transcribimos los datos, realizamos la interpretación estática. Vamos a adoptar la luz menor como luz de cálculo. Vamos a la tabla de predimensionado, los coeficientes M. Observamos que para este tipo de vinculación el coeficiente M es 12. Aplicamos la fórmula, reemplazamos y nos da que necesita un espesor de 10 centímetros. La losa 4 es bidireccional. Vamos a realizar la interpretación estática. En el sentido de XX es articulada empotrada. En el sentido II es articulada empotrada también. Los valores de las luces de cálculo van a variar, pero el coeficiente M es el mismo, 55. Los valores que nos dan son 7,63 centímetros en el sentido de XX y un espesor de 10,90 centímetros en el espesor II. Vamos a adoptar un espesor para la losa 4 de 11 centímetros. Pasemos a la losa 5, donde van a darse dos situaciones, un sector A y un sector B. En ambos, la losa 5 continúa con la losa 4 a través de la viga 8, pero es simplemente apoyada porque del otro lado está la losa 6 y es bajo losa, entonces es simplemente apoyada en la viga 11 y la ménsula 10. En este caso vamos a la tabla y vamos a ir a la que es de losas unidireccionales. Adoptamos el coeficiente para este tipo de interpretación estática, donde recuerden que vamos a analizarlo en la luz menor, que es 2,95 metros o 295 centímetros. El coeficiente que nos dio la tabla es 35. Hacemos la fórmula que teníamos para poder hallar el espesor.
y el espesor que nos está dando en ambos sectores es 8,42 centímetros. Del esquema estructural traemos la planta de la losa 6, realizamos la interpretación estática. Al ser una losa en bajo losa, vamos a realizarla de forma que sea simplemente apoyada o articulada en ambos sectores. Previamente habíamos descubierto que era una losa unidireccional y habíamos realizado los cálculos. Lo que nos resta ahora es, como sabemos que es simplemente apoyada, ir a la tabla para losas unidireccionales y tomar el valor del coeficiente m. Para este caso es 30. Realizamos entonces la fórmula, que estos metros 65 o 265 centímetros dividido 30, y nos da que necesita un espesor de 8,83 centímetros. El espesor mínimo por reglamento es 9 centímetros. Y ya habiendo observado el rango de los valores de los espesores que nos dieron, vamos a estar en condiciones de unificar en uno o dos valores todas las losas. En este caso podemos unificar todas las losas en 11 centímetros. La ejecución de una losa en obra es bastante arduo porque requiere una mayor coordinación entre todos los actores, el camión mixer que llega de la planta con el hormigón elaborado, la logística que esto acarrea porque hay que cortar la calle, realizar las verificaciones, los ensayos para determinar que el hormigón sea el correcto, verificar la resistencia especificada del hormigón, la cuantía, etc. Unificar los espesores de las losas, estamos agilizando los procedimientos de su construcción, de medir los encofrados, de cortar las maderas y sistematizar ese trabajo artesanal de la obra. Resumiendo, entonces, ustedes ya saben numerar los elementos estructurales, pueden clasificar la tipología de la losa, determinar su interpretación estática, trazar los diagramas de corte y momento, y ahora están en condiciones de poder determinar el coeficiente m para cada tipo de grado de empotramiento de las losas. Vayan practicando y cualquier consulta que tengan me escriben.